Vamos a la Biblia en esta mañana y vamos a continuar con este tema que venimos trabajando sobre el hogar. Y hoy vamos a continuar el tema sobre el divorcio. Vamos a concluirlo. Vamos a terminar ese tema para que ustedes no solamente... Se acabó el recreo. No solamente para que nosotros tengamos el conocimiento, sino que tengamos las bases bíblicas para ayudar a otros. La Biblia dice que cuando el Señor venga, nadie querrá casarse. Y estamos en ese tiempo donde nadie quiere casarse, pero quieren vivir los privilegios del matrimonio, pero no las responsabilidades. Por eso tenemos un gran número de personas que prefieren la unión libre, entre comillas, que ellos no entienden que es matrimonio, o prefieren las amistades con privilegios, los amigonovios y todos estos conceptos que se manejan en el mundo, cosa que nosotros debemos aborrecer y debemos estar preparados para corregir, porque la Biblia dice que el siervo del Señor debe ser sufrido, pero que esté capacitado para corregir a otros. Y cada día se aumentan más y más las opciones para estar divorciados. Yo creo que usted vio una noticia estos días de que el Congreso o algo así está aprobando que si se te acabó la chispa es una buena razón para divorciarse. Es como decir que cuando un carro se le baja la chispa podemos botarlo entonces. Hay mecánico para arreglar la chispa. Hay mecánico todavía. Hay un especialista en esa parte eléctrica, motora del ser humano para arreglar las relaciones familiares. Y quiero terminar en esta parte porque quiero también hablar del problema de casarse de nuevo también, porque lamentablemente la mayoría de la gente que se divorcia vuelve a casarse. Puede ser una gracia de Dios que le otorgue el privilegio de volver a tener una compañía que lo acompañe hasta el final de los tiempos. Y no está mal eso delante de Dios, pero sí está mal que alguien tenga una compañía, una segunda compañía, aborreciendo y violando el pacto matrimonial. Por eso cuando hablamos del divorcio, el divorcio siempre es un plan fuera del plan de Dios. El divorcio siempre es un plan humano fuera del plan divino. Siempre lo es y siempre lo será. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque es necesario que usted y yo tomemos decisiones firmes de morir por el otro antes que abandonarlo. Ese es el principio bíblico, porque ese es el modelo que Jesús nos enseñó y es el modelo que nosotros debemos tener. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, Dios quiso muchas veces, de pronto como usted y yo alguna vez o algunos otros, de pronto no ha pasado por nuestra mente, posiblemente sí. A veces hemos querido raer al otro de la faz de la tierra, ¿o no? Estos días alguien me decía, pastor, me acuerdo aquella vez que dijo que a veces no tiene ganas de meter la mujer o el marido en una bolsa y a la basura. Yo le dije, de eso sí se acuerda, ¿no? Pero si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios quiso raer a su pueblo de su presencia? Por infiel, por inmoral, por rebelde, por desobediente, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque decidió amarlo hasta el final. Decidió amarlo hasta el final. Y hay otra opción maravillosa que es necesario que usted y yo debemos cumplir. Dios puso en medio del pueblo y él un mediador, un líder mediador. Y ese fue Moisés. No estoy hablando de Cristo, pero Moisés es un prototipo de Cristo. Después puso al verdadero mediador. ¿Cuántas veces Moisés se puso entre Dios y el pueblo y le dijo, mátame a mí, pero no al pueblo? En otras palabras, no, Dios, no es correcto que te divorcies de Israel. Y le dice, ¿qué dirán los que escuchen? ¿Qué dirán las naciones que te cansaste, que te aburriste, que no fuiste capaz? Que la enamoraste, que la sacaste, que le diste privilegios y después la dejaste. No, Dios, no es correcto. Pero esas palabras no eran de Moisés, esas palabras eran de Dios mismo para Dios mismo. Porque Dios es el único que puede aconsejar a Dios. Dios es el único que puede exhortar a Dios, porque Dios es Dios. Y Dios como trinitario, hay consejo en él. Por eso es maravilloso esto cuando dice Dios, antes de hacer cualquier cosa, busca consejo.
Y es bueno buscar el consejo de 2 o 3, porque ese testimonio no solamente es testigo de 2 o 3 para conflictos, es para buscar soluciones, es bueno buscar 2 o 3 consejos. Y el consejo de Dios es intratrinitario, hay 3 hablando de los asuntos. Este papel que usó Moisés nos toca hacerlo nosotros hoy en día ante cualquier pareja que pretenda dañar su matrimonio y decir no, porque hablarán mal, no de ti. No hay que mencionar, ¿cómo quedará tu nombre? El de tu mamá. Y después, no, el nombre de Dios. Porque Dios es el que nos une, y el que nos une hasta que la muerte vale. Y el ejemplo de Cristo es maravilloso. ¿Quién mató a Cristo realmente? Su esposa. Sí, humanamente hablando. No, tienes toda la razón, hermano. Dios mató a su hijo para que su hijo salvara a su esposa. Y es un principio para los papás. Papás, cuando nuestros hijos se casen, es preferible la muerte de nuestros hijos antes que el divorcio de ellos. Escuchen, hermanos, para cuando nuestros hijos se casen, la posición de un verdadero padre espiritual y bíblico es preferible la muerte de sus hijos antes que su hijo se separe. ¿O no fue el ejemplo de Dios? Él lo entregó a muerte. Él lo envió a morir. Él le dijo, ve y muere por tu esposa. Ve y sálvala. Porque muchos nosotros buscamos un límite para separación. Hasta aquí nomás, hasta allí nomás. En los ejemplos de Dios no hay un límite. ¿Sabe por qué? Porque el divorcio siempre será un fracaso. Siempre será un fracaso. Y aquellos que pasan por la experiencia de querer divorciarse, aquellos que alguna vez podemos pensar en el divorcio, aquellos que se divorcian necesitan urgentemente ayuda. Porque los problemas en el hogar son como las goteras en la casa. ¿Cuántos de ustedes destruyen la casa por una gotera? Buscamos quien la repare, ¿cierto? ¿Qué sale más costoso? ¿Reparar una gotera o destruir la casa? ¿Qué sale más costoso? Y es interesante, nosotros siempre casi optamos por la destrucción completa en lugar de una reparación. Solo que las reparaciones también son dolorosas. Son dolorosas. Pero lo maravilloso en todo este proceso es que tenemos que pensar y hacer las cosas realmente como Dios quiere que las hagamos, porque hay solución en Cristo Jesús. Y es lo que enfáticamente quiero en esta mañana llevar. Hay solución para todo problema matrimonial en Cristo Jesús. Él es el diseñador de usted y el diseñador de mí, el diseñador de nuestro hogar. Por lo tanto, tiene el poder para desbaratarlo si es necesario y volverlo a hacer. Porque Él es el alfarero, el que puede hacer del barro lo que Él decide y puede volver a deshacer el barro y volver a hacer una vajilla igual o mejorada. He visto algunas casas de las antiguas, esas de tapia pisada, de techo de bareque, de esas antiguas, de las que abrigaban, de las que no se escuchaba para otro cuarto nada. Las he visto en caos, las he visto en destrucción, pero he visto cómo llega alguien y no las tumba, sino las renueva, los mismos cimientos, las mismas bases, las mismas paredes, los mismos techos, les hace una renovación y llegan a ser casas excelentes, con lo antiguo y lo nuevo. Así como nosotros, el Señor es capaz de tapar todo lo viejo y dejarlo por dentro y que lo nuevo tape todo eso. ¿O no es así? Porque ustedes tienen que entender eso. En la renovación que Dios hace con nosotros, Él no quita la vieja naturaleza por ahora, la deja ahí, pero pone algo por encima que cubre todo eso y hace que todo funcione bien. Por eso, hermanos, no es plan de Dios el divorcio, pero desafortunadamente en algunos ha sucedido, a algunos otros les ha tocado. Y cualquier cosa que Dios nos prohíba en esta tierra, a alguien le ha pasado y le va a pasar. Por eso usted y yo no estamos exentos de ninguno de los problemas que la humanidad enfrenta. Ninguno. Por más espiritual que usted sea, por más correcto que usted sea, no está exento de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Si el Hijo de Dios que vino a la tierra siendo el Dios verdadero y el hombre perfecto no fue eximido de ninguna de las pruebas que a nosotros nos vienen, mucho menos a
nosotros. Por eso tenemos que estar preparados para lo que va a acontecer entre nosotros, puede acontecer a nosotros y seguro que va a acontecer. Pero tenemos que tener en claro, hermanos, que no es el plan de Dios. Si a alguno de ustedes le pasó, ya pasó. Y Dios puede restaurar y perdonar. Si a alguno le va a pasar, esperemos que no le pase y tenemos que luchar para que no pase. Pero si pasa, tenemos que buscar a Cristo, porque es el único que restaura y ayuda y soluciona las cosas. Y quiero hoy que los que han pasado por el problema del divorcio y se han vuelto a casar, me ayuden en este tema, que quiero tratar un poquito antes de plantear las soluciones que Dios nos plantea. Vamos a la Biblia, Mateo 5:32. Porque el divorcio plantea, lamentablemente el divorcio plantea automáticamente, para el que no tiene el don de estar solo, plantea un nuevo matrimonio. No estamos apoyando el recasamiento, pero se da. No estamos aprobando el recasamiento, pero Dios tiene misericordia con algunos y le da una nueva compañía temporal. Pero las consecuencias vienen y hay que darle cuentas a Dios. Porque los principios de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Y eso Dios lo cumple, porque Dios siempre cumple lo que promete a pesar de nosotros. Y a pesar de que algunos han dejado la mujer de su juventud o el varón de su juventud, Dios ha tenido misericordia dándoles un nuevo esposo porque Él es fiel en cumplir su palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Pero hay consecuencias que el hombre tiene que cargar. Y la iglesia no aprueba, pero tampoco condena. Escuche, la iglesia no aprueba, pero tampoco condena, porque la iglesia no se le ha dado el privilegio de legislar, sino el privilegio de restaurar y ayudar. El que legisla es Dios. Y aún en el Antiguo Testamento Dios legisló a través de esto. Le hago una pregunta, ¿Dios legisló en la ley el recasamiento? ¿Lo legisló, sí o no? Claro que sí, lo legisló. Por eso Él dice, si alguno tomare para sí otra mujer, tendrá que hacer esto, esto y esto. ¿O no es así? Porque esto no es un problema de hoy, ni de ayer, es un problema desde que el hombre pecó. Le dijo a los reyes no tendrán muchas mujeres, porque todos los reyes, casi ningún rey en la antigüedad tenía una esposa. No sabemos si ustedes saben de la historia de algún rey que tuvo una sola esposa. Solo hay uno que yo conozco, Cristo Jesús. Legisló. Él legisló. No porque aprobara, sino porque dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre, todo lo que Dios prohíbe, el hombre quiere hacerlo y lo hace. ¿O no es así? Y es más fácil hacer lo que Dios nos prohíbe que hacer lo que Dios nos manda. Es más fácil para nosotros. Por eso es maravilloso mirar esos textos. Vamos a Mateo 5:32 un momentico. Empecemos por allí. En el Nuevo Testamento, Mateo 5:32, donde se plantea básicamente el recasamiento, se plantea allí de una vez porque el Señor habló de ello. No porque la Biblia lo apruebe, hermanos, sino porque entre nosotros sucede y la Biblia legisla todo. Y es interesante, aunque la Biblia no habla de todo, tiene consejo para todo. Mateo capítulo 5, el versículo 32, la Biblia dice estas palabras. Bueno, leo del 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es el principio básicamente que se legisló. O sea, cualquiera que no quiera vivir con su mujer, no la deje abandonada, dele carta de divorcio. ¿Por qué la carta de divorcio? Un papel legal de que está separada ante la ley, no ante Dios. ¿Cierto? Para que ella tenga una evidencia de que fue repudiada, no que ella se fue. Y es interesante, en la Biblia nunca vemos a una mujer abandonando o echando a su marido. Siempre es el marido el que ha echado a su esposa. En los tiempos hoy, cualquiera lo hace. ¿Por qué? Porque se ha olvidado el principio de autoridad. ¿Cuándo han visto a un empleado echando al patrón? Pero ya se ve, no es así. ¿Cuántos empleados han hecho fracasar a sus patrones y los han dejado en la quiebra? En la antigüedad nunca se vio eso, por los principios de autoridad. Siempre veíamos que era el empleado el que echaba al patrón, no el patrón al empleado, perdón, no el empleado al patrón. Lo mismo sucedía en el hogar. Nunca una mujer echó a un varón.
Era el varón el que la echaba. No porque Dios se lo permitiera, sino por la dureza del corazón del hombre. Por eso el texto siempre, ustedes cuando van a encontrar, nunca va a encontrar que una mujer repudie a su marido. Nunca. Pero siempre vemos al marido, es el que está haciendo lo que no debe hacer. Pero el Señor les dice, pero yo digo, porque aquí está mencionando la legislación ahora de Moisés. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser, la idea es, a no ser por aquella causa que Moisés permitió, porque no fue Dios, escuche. Porque Mateo 19 dice que fue Moisés, no fue Dios. Y debe estar muy claro esto. Dice, pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por la causa que Moisés lo hizo, que fue causa de fornicación. Y recuerde que la fornicación en este texto no es que la mujer le fue infiel, sino que la mujer no apareció virgen en el día del matrimonio. No llegó virgen a la luna de miel. Era la única razón por la que Moisés legisló, no Dios. Dice, a no ser por causa de fornicación. Y si lo hace, si la repudia, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque ya es de él. Ya es propiedad de él. Por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la mujer que ha sido repudiada, ¿qué hace? Comete adulterio. Por eso Dios no aprueba el recasamiento, porque el recasamiento siempre será codiciar la mujer ajena. Siempre será. Será violación de los mandamientos de Dios. O el varón ajeno. Por eso el principio bíblico que les he repetido muchas veces, hermano, y si lo cree usted, qué bueno, y si no, estúdielo más. No es correcto que nuestros hijos tengan noviazgos con nadie hasta que no sepamos quién va a ser su esposa, porque estará ennoviada besando a la mujer del prójimo, no a su propia esposa. Y parece legalista y radical, pero no, Dios no es legalista y legal, es veraz. ¿Cuántas mujeres Dios hizo para nuestros hijos? ¿Cuántos varones? 1. Y si yo les preguntara a ustedes como mujeres o como varones, antes de casarse, ¿cuántos labios de esposas o maridos ajenos besó? Pregunta, le hago una pregunta. ¿Alguna vez se arrepintieron de eso o lo vieron como normal? Lo vemos como normal, por eso probamos como normal lo que hicimos o nos aconteció, pero no vemos las escrituras. ¿A cuántas esposas Dios le ha sido fiel? ¿Por cuántas ha muerto? ¿Por cuántas se ha sacrificado? ¿A cuántas le ha invertido el tiempo? ¿Por cuántas vuelve? Por una. Por una. La que desde antes de la fundación del mundo le fue entregada, le fue asignada y esperó el tiempo indicado. Porque Él vino en el tiempo indicado, fue a salvar a su esposa cuando llegó el tiempo indicado. Y en la Biblia es muy claro en eso, en el noviazgo, llega el tiempo indicado de casarse. Y la gente cuando se iba a casar entablaba un noviazgo. El noviazgo no era un tiempo para conocerse, era un tiempo para preparar la boda. Porque usted se muere y no termina de conocer con quién se casó. ¿O no es así? Por eso nosotros, aunque el esposo nos conoce, nosotros tardamos por los siglos de los siglos conociéndolo. Por los siglos de los siglos conociéndolo. Vamos a Marcos 10:11, que dice algo similar, porque quiero solamente dar algunos versículos generales para que usted los tenga ahí y quiero que los escriba. Marcos 10:11. La escritura es clara en ese mismo tema. Cualquiera, no importa si es creyente o no lo es, cualquiera que repudia, o sea, se aparta de su esposa, la aleja. Recuerden, hermanos, que repudiar a una mujer no solamente es dejarla, porque hay cantidad de hermanos en la iglesia. No estoy diciendo aquí, sino en general, pero si hay alguno aquí, no estoy hablando de usted, pero si le cae es bueno que se arrepienta. Hay cantidad de hermanos en la iglesia que no se han apartado de su esposa, su esposo, pero viven como hermanitos. Duermen como hermanitos y hay casas donde duermen en un cuarto el uno y un cuarto el otro. Dios desaprueba eso, eso es repudio también. Eso es repudio, hermano.
Y es interesante que miremos este texto, hermanos, porque Dios no aprueba ninguna clase de separación de ninguna razón. Por eso no permite que nosotros estemos enojados, para que no estemos separados, porque el enojo hace que nosotros no estemos separados. Y en ese texto 10:11 le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tenemos un grave problema, que la mayoría de nosotros Dios no nos dio el don de continencia, sino el don de casarnos, el don de no estar solos. En todo varón Dios puso la necesidad de tener una esposa, y en toda mujer puso la necesidad de tener un varón. En algunos sobra para darles el don de continencia, pero no en todos. Por eso el texto dice muy claro: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, es un condicional, porque dice el Señor, puede suceder. No se daba, pero sucede. Por eso hay un condicional. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Es interesante, si usted lee la mayoría de esos textos, no dice que es adúltero, porque lo que la gente no lee. No dice que es adúltero, dice comete adulterio. Que es distinto. Una cosa es ser adúltero y otra cosa es cometer adulterio. Por ejemplo, ¿cuántas veces Salomón fue acusado de adúltero? Menciona en la Biblia, ustedes ven en la Biblia cuántas veces Salomón fue acusado de adúltero. No, pero ¿cuántas veces cometió adulterio? 700 veces más o menos. Porque tomó 700 esposas, teniendo esposa. Pero nunca es acusado de adúltero. ¿Sabe por qué? Porque no tenía relaciones con ellas extramatrimoniales, sino que las tomó como esposa, que es distinto. Que es distinto, hermano. Por eso dice la Biblia, el que se casa con ella comete adulterio, no es adulterio. O sea, entra a esa relación por adulterio, pero el matrimonio no es una relación de adulterio, es una relación sagrada delante de Dios. Entra para adulterio, pero sus relaciones, Dios las cuenta como aprobadas, pero su relación entró por desaprobación. Y me estoy metiendo en camisa de 11 varas al decirles esto, pero tienen que leer lo que la Biblia dice. David, ¿cuándo fue acusado de adúltero? ¿Cuándo David fue acusado de adúltero? ¿Cuántas esposas tuvo David? A menos que le cuenten ustedes. ¿Cuántas? 4, creo. Y en esas 4 mujeres nunca fue contado como adúltero, excepto la vez que se acostó con una mujer ajena. Ahí sí fue contado como adúltero. La única vez que Dios lo llama adúltero, que se acostó con una mujer ajena. Pero tuvo 4 esposas que eran de él. Las tomó para él, no porque Dios lo aprobara, pero lo hizo. Y lamentablemente el tomar 4 esposas le trajo tantos problemas a su vida que hasta el día de hoy tenemos consecuencias. Salomón tuvo 700 esposas y nunca, aunque cometió adulterio, nunca fue acusado de adúltero. Pero los problemas que él tuvo repercuten hasta el día de hoy. Por eso el texto nunca dice es adúltero, sino que comete adulterio, que es distinto. Yo le hago una pregunta. Quiero que me la escuchen para que me la entiendan y la puedan responder, porque en todas esas preguntas me meto en líos. La primera pregunta es sencilla. ¿A cuántos de los que están afuera Dios ve como gente pecadora? ¿A cuántos? A todos. ¿Y a cuántos de los que están en la iglesia o que son de Cristo Dios ve como gente pecadora? Ahora sí se metieron en lío, ¿no? ¿Cómo lo ve a usted? ¿Como una persona pecadora o como uno que comete pecado? Mire la diferencia. Porque no te ve como pecador, porque si te viera como pecador te vería condenado. Por cuanto Él pagó por usted, no eres un miserable pecador, eres un miserable que peca. Por así. Al que deja a su esposa y se casa con otro, Dios lo ve como uno que comete adulterio. Pero aquel que teniendo a su esposa y se casa y tiene relaciones con otra, Dios lo ve como
adúltero, que es distinto. Mire la diferencia. Dios lo ve como... Por eso quiero que tengan mucho cuidado cuando a veces hacemos juicios, hermanos. Una cosa es llamar a alguien adúltero, otra cosa es decir a alguien que cometió adulterio. Porque esto no lo entienden las iglesias ni la iglesia católica y no estudiamos la escritura en este tema. Por eso es importante entender este principio. Si los muchachos no han tomado la decisión de casarse y tienen relaciones sexuales, Dios los ve como fornicarios. Pero si asumen el compromiso de casarse y se casan, Dios los ve como santos. Relaciones santas. Si un hombre casado se separa de su esposa y se pone a tener relaciones sexuales con otra sin el compromiso matrimonial, Dios lo ve como adúltero. Pero si la toma como esposa, lo ve como una persona que entró por adulterio, pero no lo ve como adúltero, porque asumió el compromiso del matrimonio. Y es un pacto que lo lleva hasta la muerte. ¿Por qué quiero tocar esto, hermanos? Porque la verdad es difícil tocar este tema así abiertamente por las diferentes concepciones que tenemos. Y cuando toco estos temas, temo también. Pero yo quiero que ustedes sepan la verdad, y como dijo el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren esto. Y es interesante, como todas estas grabaciones ya están subiendo a internet, son más de uno que las está escuchando. Y estos días me llamó alguien, pastor, no fui al culto, pero escuché eso. Y estoy a punto de separarme y después de escuchar la conferencia no sé qué hacer, ¿qué me aconseja? Yo le dije, no se separen, pero clámele a Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios para contigo, pero la voluntad de Dios general es que no debes separarte. Al contrario, si te toca morir por esa persona, acéptala, pero clama a Dios, tal vez Dios tenga misericordia y te consuele como lo hizo con Cristo. Te consuele en el proceso, pero la cruz no la quita. Y no es la cruz del marido, no, es la cruz de amar a precio de muerte. Porque algunos dicen, la cruz que me tocó, y están hablando de la esposa o el marido. No, su esposa o su marido no es una cruz, es un don de Dios, que usted no disfruta es otra cosa. Pregunta, ¿Cristo abrazaba la cruz con amor? ¿Sí o no? Sí, la abrazó con amor. ¿Amó ese palo donde lo clavamos? Sí, lo amó. Y Dios no te clavó un palo. Aunque el refrán diga que no hay astilla que te apriete más que la del propio palo. Y eso lo hacen, esa referencia, hablando mal de la esposa o del esposo, que son la piedra en el zapato. No, Dios no te amarró un palo. Dios nos unió a un regalo precioso, a una ayuda idónea. En Mateo capítulo 19, vamos allá un momentico. Mateo 19, 9. Vamos a Mateo 19, 9. En el versículo 7 se ve el planteamiento de Moisés, esto lo estudiamos la vez pasada, pero solamente quiero volverlo a leer. Se ve el planteamiento, la legislación de Moisés, lo que Moisés legisló. Recuerda que las legislaciones de las leyes se hacen por las violaciones que los seres humanos hacen, entonces tienen que tomar determinaciones. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Quiero que entiendan eso muy bien. Dios no aprueba el divorcio. No está a favor del divorcio y nunca lo ha estado y nunca lo estará. La legislación fue dada por Moisés para arreglar un problema en la relación del pueblo. Y eso lo aprueba Dios cuando el pueblo legisla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Moisés, no Dios, más al principio no fue así. Pero mire el versículo 9, vuelve Jesús y dice estas palabras. Y yo os digo, ya no es nadie más sino la boca de Jesús. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por lo que Moisés dice, y recuerde que Moisés lo hizo porque la mujer no apareció virgen en el matrimonio. La mayoría hoy en día no les importa eso, ni les interesa, pero les importa lo que pasa después, y por eso las dejan. Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, no dice es adúltero, dice adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es interesante este principio, hermanos. Dios cuántas veces perdonó a Israel que era una adúltera. Y cuántas veces la tomó y la trató
como esposa, siendo una mujer adúltera. Porque ella se unió a las naciones, se pegó a las naciones. Por eso Dios nos llama también adúlteros. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que cada vez que ustedes se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios? Porque Dios no nos hizo para vivir unidos y pegados al mundo, nos hizo para vivir unidos y pegados. Por eso cuando nosotros legislamos según el mundo y actuamos según el mundo, Dios nos ve como adúlteros. Cuando nosotros vivimos por el mundo, actuamos por el mundo, le ofrecemos nuestra vida al mundo y estamos enredados en el mundo, Dios nos ve como adúlteros espiritualmente hablando. Por eso es necesario entender este principio, hermanos, y hacer las cosas de la manera que Dios lo ha establecido. Entonces, hermano, juntarse con otra persona que no sea la persona que Dios nos dio es ir en contrariedad con Dios. Porque Dios nos hizo el uno para el otro. Y la verdad es que cuando uno piensa en esto, yo no sé si a usted se le tuercen las tripas, pero pregunta para usted como esposo y esposa. ¿Has tomado la decisión de dejar que el otro te mate antes de separarse de él? Porque si no es así, usted no puede decir que ama a su cónyuge. Si no es así, usted no puede decir que ama a su cónyuge. Y mucho menos que usted ama a Dios. Porque nosotros tenemos que amar de la manera que Dios nos amó. Y la manera que Dios nos amó fue que Él se dispuso y tomó la decisión de morir por su esposa para salvarla, mas no dejarla. Y es una decisión que debe tomar toda esposa y todo esposo. De la manera que Dios lo hizo hasta el final. Hasta el final. Por eso San Juan capítulo 13 es muy claro. Y Él los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. A los que había llamado, decidió amarlos hasta el fin. Y aunque pasen por la mente deseo de acabar con el otro, hay que arrepentirnos y decir, muero primero, antes que dejarte. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, sean buenos, sean misericordiosos y perdonen de la manera que Dios lo hizo. Amen de la manera que Dios los hizo. Y cuando me pongo a pensar en eso, hay mucho más de que arrepentirnos. Y nosotros inventamos miles de maneras de vivir con la gente separado de ella, ¿no es así? Miles de maneras de vivir con la gente separado de ella, pensando que podemos eludir a Dios. Dios nos va a pedir a nosotros exactamente lo que nos pide, ni más ni menos, porque Él va a juzgar nuestras obras. Aunque no hay condenación para nosotros, nuestras obras van a ser juzgadas. Entonces, hermano, hay algo interesante en este tema del divorcio, es que en el divorcio no hay ni uno que sea inocente. Solo partiendo del punto de vista de la parte carnal. En la parte carnal, ¿cuántos justos hay? Ni uno. Somos injustos, ¿cierto? Y partiendo desde el punto de vista de 1 Corintios capítulo 7, los primeros 5 versículos dicen, no neguéis el uno al otro. Alce la mano aquí. No la alce mejor. Alce la mano, pues les voy a hacer la pregunta de cómo, no la vaya a alzar. Alce la mano el que nunca se ha negado jamás a su esposo o a su esposa en la vida íntima. Eso es infidelidad. Eso te hace culpable. Por eso cuando se trata de divorcio, lamentablemente, aunque algunos tengan menos culpa tienen. Por eso los dos deben ser restaurados, los dos deben ser aconsejados, los dos deben ser llevados en el proceso. Y esto no solamente en este proyecto, sino en cualquiera. No hay gente inocente delante de Dios, no la hay. Hay uno que es inocente y nos justifica a culpables. Por eso en cualquier dificultad nunca puedes decir yo soy inocente. No lo eres, no lo soy. No lo somos. Por el solo hecho de ser pecadores somos culpables. Por eso esta realidad se ve en todo. Pero quiero que vayamos un momento a 1 Corintios 7, 10 y 11. Y voy a mirar dos cositas rápido antes de concluir este tema en esta mañana. 1 Corintios capítulo 7. Vamos allí. Capítulo 7. Este texto ustedes deben leerlo lo más que puedan. Es un decálogo para el hogar.
El versículo 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, porque algunos están unidos en adulterio y fornicación, ¿cierto? O sea, no se han unido en matrimonio, o sea, no han tomado la decisión de dejar a padre y madre, irse a vivir bajo un solo techo y irse en relación sexual, solamente son en relación sexual, pero no hacen. Pero los que están unidos en matrimonio, dice la Biblia, mando no yo, dice el apóstol Pablo, sino el mismo Señor, escuche, que la mujer no se separe del marido. Y no dice que el hombre no se separe de la mujer. Ninguno. Que la mujer no se separe del marido. Y si lo hace, recuerde que es una condicional, no es una orden. Si lo llega a hacer, porque como pecadores podemos hacerlo, quédese sin casar. O de lo contrario, ¿qué debe hacer? Reconcíliese con su marido. Y que el marido, escuche, porque al principio la mujer se separa del hombre, pero el hombre no se separa de la mujer, la abandona, que es distinto. Cuando el hombre deja a su mujer, la estás abandonando, está olvidando la responsabilidad que tiene, está olvidando el privilegio de ser cabeza, de ser representante de Cristo. No abandonemos a nuestras esposas, pero la mujer no se separe del marido. La mujer nunca debe estar tratando de huir del lado de su esposo, pero el esposo jamás debe estar dejando a su esposa sola, no abandonada. Por ninguna razón el Señor lo permite. La separación o el divorcio son prohibidos a los creyentes al 100%. Estos textos no están diciendo que los creyentes se deben separar. De hecho, el contexto de este texto está hablando de aquellos que se han separado siendo impíos, no siendo creyentes. El contexto de este texto está hablando de gente que se ha separado siendo impía, no creyente. Porque el creyente no se le permite. Porque si el creyente tiene a Cristo, tiene la capacidad de morir por el otro por amor, en lugar de dejar al otro por deseo propio y beneficio propio, comodidad propia o falsa paz propia. Por lo tanto, el pasaje no permite la separación. Porque algunos dicen, si se separa, si ve que la dice que si se separa, o sea que sí puedo. No. Es una palabra que la Biblia muestra porque ha sucedido, no porque Dios quiere que suceda, ni lo permita. Es porque ha sucedido y entre nosotros sucede, pero por la parte pecaminosa. Pero algunos usan esa palabra, si se separe. Mire que la Biblia dice que sí. El tiempo del verbo en el hebreo realmente muestra que llegó a los pies de Cristo separada. El tiempo en que usa los verbos, recuerda que los verbos en el hebreo tienen una precisión tan perfecta en el uso del modo del tiempo. Está diciendo que se separó antes de llegar a los pies de Cristo. Y una vez llegó a los pies de Cristo, el Señor le dice, quédese sola si no hay más opciones. De lo contrario, busque su marido y reconcíliese. Esa es la connotación de la Biblia. No para el creyente no tiene opciones. Porque algunos pastores dicen, pero si usted se casó con el diablo, está casada con el diablo, hermana, a paz te llamó el Señor. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos trabajar. Y es cierto que su marido o su esposa la puede controlar el diablo, pero ella no es el diablo. Ella es imagen y semejanza de Dios. Y es una mujer, un hombre que necesita ayuda y amor para cambiar. Por eso es necesario entender estos principios. En el versículo 12 al 16, que es un poco largo, no lo voy a leer. Bueno, leámoslo y solamente voy a hacer un comentario. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano que tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente ir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Mire, no le está diciendo que puede abandonar. Solo que no abandone al que quiere vivir con él, no importa si es impío. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene conocimiento de todo y Él sabía los tiempos en que estaba y los tiempos en que iba a llegar. Porque hoy en día la mayoría de iglesias están enseñando que el creyente puede separarse del impío. No. Dios ha extendido amor hasta para con el impío. Misericordia para con el impío. Y de hecho lo ha hecho con propósito. Porque el marido incrédulo, el marido que no conoce al Señor, es santificado en la mujer que realmente cree. Y la mujer que no cree en el Señor es santificada en el marido que realmente cree. De la otra manera vuestros hijos serían del mundo.
mientras que ahora pueden ser santos. Por eso es maravilloso mirar estos temas, hermano, y saber que Dios no aprueba estas cosas. Quiero que vayamos un momentico a Romanos 3:23. Vamos a hablar un momentico de la esperanza que hay para todos nosotros en esta parte. Cuando tenemos problemas y cuando las parejas tienen problemas, por lo general piensan en el divorcio como opción. No es opción. ¿En qué debemos pensar? Lo correcto debemos pensar es en buscar de Dios la solución divina. ¿Cuál es la solución divina? Nunca lo será el divorcio, nunca lo será la separación. Romanos 3:23 es un texto que habla de pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, hermanos, que debemos pensar cuando tenemos problemas en el hogar no es si el otro es culpable o qué culpa tiene el otro, es que yo soy culpable y tengo que apartarme del pecado. Nosotros tendemos a decir el culpable es usted, la culpable es usted, y la pregunta, ¿mi culpa? ¿Cuál es mi culpa? Si la dice, todos han pecado, todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, todos son mentirosos, todos son torcidos, todos están bajo juicio. Porque nos queda muy fácil señalar al otro, mas no mirar mi corazón. ¿Cuál es mi culpa? Y si yo confieso mi pecado y me aparto, dice la Biblia, Dios tendrá misericordia de mí. ¿Y saben qué puede hacer una persona con misericordia en sus manos a favor del otro? Perdonar de la misma manera que fue perdonado. Porque la mayoría de creyentes quieren que Dios los perdone, pero ellos no quieren perdonar el pecado de sus cónyuges, no importa que sean impíos. A veces la mujer dice, me han dicho muchas mujeres, pero pastor, usted no sabe lo que es vivir con un borracho. A veces yo quisiera decirle, sí, pero Dios, usted no sabe lo que significa vivir con una mujer como usted que cantaletea por la vida de un borracho. Porque Dios tiene que soportarte a ti en tus quejas, en tus lamentos. Cuando no tenían a Cristo lo amaban borracho y se emborrachaban con él. Parrelaban, parrandeaban con él, era la diversión. Ese es mi Dios, era mi Dios. Bailaba y cantaba con él y se emborrachaba con él. Ahora que conoció la verdad, eso es un demonio. Porque ya conoció la verdad. No, Señor. Tiene la misericordia de Dios. Ahora puede tener misericordia del borracho y extenderle amor para que él conozca a Cristo. Porque eso es lo que dice la Biblia. El hombre creyente santifica a la mujer incrédula y la mujer incrédula santifica al hombre creyente, a la mujer creyente. Es interesante este principio. Lo segundo, en Isaías 64:6. Vamos allá. Porque son principios que nosotros tenemos que tener. Isaías 64:6. Primero, que somos pecadores y tenemos que confesar. En Isaías 64:6 hay una verdad absoluta para toda la humanidad. Y dice la Biblia, si bien, escuche, si bien, esto para que piense el que piensa que está bien. Esto es para que piense el que piensa que está bien. Y el que piensa que está bien, dice la Biblia, va rumbo al pozo. Va de pies al charco. O sea, la palabra ya cayó. Dice el versículo 6, si bien todos nosotros, ¿cuántos hermanos? Todos nosotros somos como. Y está hablando de nuestros hechos. En Cristo no, pero en nuestra naturaleza pecaminosa sí. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras obras bien hechas, eso significa todas nuestras justicias, son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, como toallas menstruadas, dice la Biblia en el original. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Uno tiene que confesar que es pecador, pero tiene que confesar que merece el juicio de Dios por las obras de uno. Por eso somos muy buenos para pedir juicio para los demás, pero con la misma vara que tú quieres medir al otro, tú serás medido. Lo que tú sembrares, eso también segarás. Y en el divorcio, lamentablemente, en los hogares nosotros queremos que Dios castigue al otro y que a mí me dé paz. Por eso me quiero separar de él. ¿O no es así?
Y Dios dice, pues con la misma vara que tú quieres medir al otro, te voy a medir. Te voy a medir. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Porque todas tus justicias son de igual manera trapos de inmundicia. Por eso, ¿quién puede justificarse delante de Dios? Ninguno. Pero gracias a Dios que nos dio quien nos justifique, a su Hijo Jesucristo. Por eso hay que buscar ser como Él, actuar como Él, amar como Él y ser fiel como Él. No importa que aquella persona por la cual estemos sufriendo y amando nos mate, no importa. Porque será un privilegio morir por nuestro enemigo, amándolo como Cristo nos amó a nosotros cuando éramos enemigos de Él. Por eso dice Romanos, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, que Él murió por nosotros cuando nosotros aún éramos, ahora lo somos. En Cristo no, pero cometemos pecados todavía, en Cristo. Esta carne sí sigue siendo pecado, pero esta carne es temporal en nosotros, temporal. Conste que no le estoy diciendo que ustedes no tienen pecado ni que son pecadores, pero delante de Dios, Dios los ve en Cristo, sin pecado. Es distinto, hermanos. Y Dios no los ve en sus pecados como pecadores, sino como gente rebelde que comete pecado, porque han sido perdonados. Pero usted y yo tenemos que ver que somos pecadores todavía, porque seguimos en este pedazo de cuerpo que todavía necesita ser destruido. ¿O no es así? Para que no vayan a decir allá afuera que yo estoy diciendo que ustedes no son pecadores. Yo lo soy más que ustedes, pero en mi carne, no en Cristo. En Cristo soy rebelde, que es distinto. Mire, hermanos, debo confesar que soy pecador. Debo confesar que merezco el juicio de Dios. San Juan 3:36. Vamos a leer ese texto. San Juan 3:36. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos merecen la ira de Dios? Todos. Nosotros la merecemos, pero Dios la quitó de nosotros gracias a su Hijo, porque puso la ira de nosotros sobre Él. Pero que la merecemos, hermano. Por eso tenemos que humillar nuestro corazón, porque aunque la ira de Dios no viene sobre nosotros, su medida puede medirnos. Puede medirnos, hermanos. Y la verdad, hermano, he visto en el transcurrir del ministerio cómo algunos han cavado tremendos huecos para otros y han caído en él. Cómo algunos han hecho tremendas sogas para otros y han sido ahorcados en ella. Porque la palabra de Dios se cumple. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Por eso, hermano, no vamos a salir bien librados si destruimos nuestro hogar. No vamos a salir bien librados. No lo vamos a salir. Porque el juez está a la puerta y aunque tenga misericordia, tiene que ser justo también. Y será misericordioso con justicia. Además, vamos a Colosenses 1:14. No solamente debemos confesar que somos pecadores, no solamente debemos confesar que merecemos el justo juicio de Dios, sino que debemos confesar que Jesucristo es capaz de salvar mi vida y la de mi hogar. Porque Él tiene esperanza para nosotros en toda circunstancia. Por eso la solución no es el divorcio, la solución es Cristo Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, aferrarnos a Jesús, buscar a Jesús, porque en Él todo es posible. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. Usted puede leer la Biblia sin tener relación con Cristo. Yo puedo predicar sin relación con Cristo. Usted puede venir al culto y cantar sin relación con Cristo. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y el que es cristiano no vive para Dios. Dios vive en él. Escuchen, el que es cristiano no vive para Dios. Dios vive en él. Y si Dios vive en él, ¿a cuántos puede soportar? Como Él soporta a todos. ¿A cuántos puede perdonar? ¿Por cuántos puede morir? Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos este tema del divorcio sobre los principios del amor de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:14? 1, 2, 3, todos. Escuche, tenemos redención, tenemos libertad en Cristo de nuestros pecados, tenemos libertad, tenemos absolución. Y qué bueno poderlo hacer, hermanos, también en nuestra vida real. En nuestra vida real.
La esperanza para nosotros no es el divorcio, no es la separación de cama, no es una tabla en la mitad, o no es otra cobija, porque algunos ya no colocan la tabla, pero colocan otra cobija. Nuestros abuelos colocaban una tabla. Hoy en día es otra cobija. Mi almohada es mi cobija, ¿cierto? Parecen 2 larvas durmiendo ahí, 2 rollitos. Jesucristo ha puesto su vida a favor tuyo y a favor de tu hogar. Y Efesios 2, 8 y 9 es claro, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. Y no solamente está hablando de salvación espiritual de mi matrimonio, de mi vida normal, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Pregunta, ¿hay alguno de ustedes que puede salvar su matrimonio? No lo hay, pero hay alguien que nos lo puede salvar, y es Cristo Jesús. Usted y yo, por más que trabajemos por salvar nuestro matrimonio y los problemas, nos meteremos en mal lío, porque cuando nosotros aplicamos nuestras soluciones al matrimonio, estamos aplicando lo que nos conviene, más no lo que ayuda al otro. ¿O no es así? Porque uno busca su propio beneficio, pero Dios no. Dios busca la gloria del otro, y a veces en la gloria de Él, y a veces en la gloria de Él tiene que matarnos a nosotros. Y nos exige morir. Nos exige morir. Morir a deseos, morir a reclamos, morir a lo que sea, para poder vivir en paz. Entonces, hermano, la conclusión es: entreguemos nuestra vida a Jesucristo como debe ser. Confiemos que Él puede salvar nuestra vida y nuestro hogar, que Él puede mantener nuestra vida hasta el final en paz. Y cuando hablo en paz no es que no haya problemas, porque jamás ha habido paz sin problemas. Nunca se conocería la paz si no hubieran problemas. Lo que muestra verdaderamente la paz es una maravillosa guerra. Lo que muestra una verdadera calma es una gran tormenta. Si no lloviera como llueve en esta tierra, no diríamos qué solazo que está haciendo. ¿Por qué decimos qué solazo? Porque hacemos la diferencia con la lluvia, ¿cierto? Dios es el que hace la diferencia entre nosotros. Él puede, Él ha podido y Él podrá. Así que, hermanos, una vez más, no al divorcio, y un sí hasta que la muerte nos separe. Padre, gracias por este privilegio de conocer las Escrituras. Y gracias por el modelo que nos ha dado Dios para seguir a Cristo Jesús. Oramos para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.